Hola a todos y a todas. Estamos hoy aquí para presentaros el documento puente de niveles de la etapa de educación infantil. Y para ello vamos a contar con parte del grupo de autoras que han trabajado en su elaboración, tanto en el documento de ciclo como en el documento puente de nivel. Y vamos a ir haciendo un diálogo entre todas, simpático, agradable, con la pretensión de explicaros a todos cuáles han sido pues esa toma de decisiones que hemos tenido que enfrentar para poder llegar, ¿no?, a la realización de este documento, ¿vale? Nuestro mayor objetivo va a ser que después de este vídeo pues cojáis el documento, que lo analicéis y que sepáis con mayor profundidad, ¿no?, cuál ha sido el objetivo de su diseño y que verdaderamente pues, lo podáis llevar a vuestros centros y que os sea de gran eficacia, ¿vale? Entonces, para ello vamos a empezar, ¿no?, con nuestro claustro, con nuestro pequeño claustro de infantil, lanzando pues una serie de preguntas que van a pretender, ¿no?, de una forma organizada, que las compañeras que tenemos nos puedan ir contando pues esa toma de decisiones. Entonces me gustaría presentarlas, me gustaría que empezaran ya a estar aquí con nosotros y tenemos a nuestra compañera Carla Paul. Después tendremos también a Amparo Carbó. También contamos con Clara Ford y con Marta Payás, que todas ellas pues forman parte además también del equipo de Escuela de Maestros. Muchas gracias a todas por estar aquí. Y nada, vamos a empezar, ¿no? A ver, hola a todas. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? De esta tertulia que vamos a realizar. Y voy a intentar que las preguntas estén organizadas de forma que después la gente, al ir viendo la entrevista, pueda también dirigirse al documento y pueda ir viendo esas relaciones que hemos hecho con tanta tesón, ¿vale? Y así que puedan entender un poco, ¿no?, el proceso que hemos seguido para nuestra elaboración. Entonces, lo primero de todo sería, la primera pregunta sería, en las diferentes áreas, ¿vale?, ¿cómo hemos vinculado las competencias clave, ¿vale?, a las áreas, ¿de acuerdo? Y qué características o qué aspectos os habéis encontrado para hacer ese trabajo. Bien, después de analizar y comprender tanto el Real Decreto como el decreto de nuestra comunidad, hemos relacionado los diferentes elementos curriculares de forma que todo elemento quede interrelacionado con los demás en un mismo documento, lo que nos proporciona una visión conjunta y organizada de los diferentes elementos curriculares del decreto, y esto es lo que finalmente le hemos podido llamar el documento puente, el cual definimos como una herramienta que facilita el paso del decreto a la programación de aula. Vale. Y claro, tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto que es súper novedoso
en educación infantil, ¿no? Que es el nuevo elemento que para los de primaria y secundaria no era nuevo, pero para vosotras sí, que son las competencias clave, ¿vale? Entonces, tenemos que ver a lo largo del desarrollo, ¿no? Del documento cómo hemos conseguido saber qué son las competencias clave, cómo las vamos a relacionar en las áreas, cómo nos ofrecía el decreto esa relación y cómo nosotros la hemos trasladado a nuestro documento puente, ¿vale? Bien, Competencias. ahora... Perdón. Sí. Vale. Ahora, para poder llegar a ese entendimiento, ¿no? de lo que es el modelo competencial dentro de infantil, tenemos también que aterrizar en otro elemento que es nuevo, que ese también sí que es nuevo para todas las etapas, que es la competencia específica, ¿vale? Porque ahí será donde vamos a ver pues esa vinculación entre las áreas, las competencias clave, ¿vale? Entonces, nos gustaría saber cómo habéis estudiado o llegado a conocer las competencias específicas de cada área y su relación y cuántas hay por áreas o cómo las habéis trabajado dentro del documento. Vale, buenas tardes a todos. A ver, las competencias específicas, como bien dices, aparecen, son novedosas ahora en el currículum de infantil y la ventaja es que están muy bien definidas dentro del currículum. Cada área tiene sus competencias específicas asociadas y además nos hemos dado cuenta que son el eje principal, ¿no? Porque son el elemento de conexión entre las competencias clave, por un lado, y todos los saberes y los criterios de evaluación. Entonces, pues, bueno, estuvimos comentando y decidimos que en el cuadro aparecen cada área, tiene su competencia primero, y a cada competencia le hemos asociado los diferentes criterios de evaluación y los saberes que van asociados para poder conseguirlas. Hay que tener en cuenta también que las competencias específicas están tratadas como desempeños que el alumnado tiene que conseguir para poder alcanzar esas competencias clave. Entonces, bueno, están muy bien redactadas, explicadas, son amplias, con lo cual dan mucho margen para jugar con ellas y además al final de cada área aparecen ya conectadas entre sí las competencias específicas que hay en cada área y además están conectadas con las competencias clave, con lo cual también nos ha facilitado un poco realizar ese trabajo de cuadre y de enfoque, ¿no? Claro. O sea que vamos a ver que la competencia específica va a ser como el eje organizador, ¿vale? Exacto. Del documento puente, tanto de ciclo que ya lo fue y de nivel, de cada una de las áreas, ¿no? Porque cuando abramos el documento vamos a ver que hay como en las tres áreas diferentes bloques que están constituidos por esas competencias específicas, ¿no? Entonces, la Exacto. competencia específica es la organización y ahora vamos a ver los otros elementos, cómo se integran dentro, ¿no? Cómo se va integrando, exacto. Está todo, eso, gira todo en torno a esas competencias específicas. Y luego, pues, los criterios de evaluación están también muy bien enlazados con cada competencia específica y eso, y todas tienen una relación, de manera que tú puedes jugar y darle más peso a una, menos peso, dependerá también de cómo tú desarrolles las diferentes programaciones. Claro, cada equipo de centro ahí tiene que trabajar un poquito, ¿no? Pero vamos, la base y la organización está. Muy bien, muchas gracias, Amparo. De Ahora nada. entonces nos toca pasar a la siguiente cuestión, ¿no? Si tenemos ya el documento organizado por competencias específicas, vamos a ver cómo queda otro elemento, que son pues los saberes básicos, que estarán vinculados a cada una de las competencias. Pero claro, necesitamos saber, Clara, cómo desde el documento del currículum los habéis trasladado al documento puente de nivel, no sé qué clasificación habéis hecho, cómo los habéis organizado, qué os habéis encontrado en cada una de las áreas.
Teniendo en cuenta la definición propia de los saberes básicos, que son conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas que estaba comentando mi compañera Amparo, tal y como se indica en el decreto, tenemos que tener en cuenta que el equipo educativo puede profundizar en unos más que en otros y además agruparlos y articularlos. Por ello, nuestro criterio fue empezar por copiar los saberes básicos en 5 años, tal y como aparecen en nuestro decreto, ya que entendemos que deben estar interiorizados al finalizar la etapa. Y seguidamente, a partir del análisis de cada uno de ellos, los hemos adaptado a 3 y 4 años. ¿Y cómo lo hemos hecho? La gran pregunta. Según las características de los saberes, hemos considerado 2 opciones, o bien reducir su contenido o bien dejarlo tal y como aparece en la ley. Te explico, Fanny. En la mayoría de los casos hemos ido reduciendo el contenido del saber básico para adecuarlo a las características psicoevolutivas del alumnado, tomando como referencia la edad. Por ejemplo, en el área 2, descubrimiento y exploración del entorno, en la competencia específica número 1, en el bloque A, el saber 8, dice así: nociones espaciales básicas en relación con el propio cuerpo, los objetos y las acciones, tanto en reposo como movimiento. Este aparece tal cual en infantil 5 años. Hemos considerado que para el nivel de 4 años podíamos reducir el contenido, quedando así: nociones espaciales básicas en relación con el propio cuerpo, los objetos y las acciones, eliminando la última parte del saber básico. Y finalmente, para 3 años, adaptar el saber básico a lo más cercano a ellos, nociones espaciales básicas en relación con el propio cuerpo y las acciones. En otros casos, cuando hemos considerado que un saber básico abarca contenidos de los 3 niveles, de 3, de 4 y de 5 años, lo hemos dejado tal y como se marca en el decreto. Como por ejemplo, en el área 1, crecimiento en armonía, en el bloque A, el saber básico número 4, el movimiento como fuente de aprendizaje y desarrollo. Es un saber básico que se trabaja siempre, pero con mayor o menor medida, ya que son aspectos que se trabajan en todos los cursos de infantil. Y en estos casos, la maestra o el maestro es el encargado de adecuarlo a las actividades que se plantean teniendo en cuenta las características del grupo clase. Por tanto, estas serían las 2 opciones que hemos utilizado: la reducción de contenido o mantenerlo igual que el decreto para que cada docente lo adecue como mejor considere. Por lo que preguntabas de si hay alguna consideración especial, debemos remarcar que hemos tenido 2 consideraciones especiales. Esto ha ocurrido solo en 2 saberes básicos, que afectan al primer curso del segundo ciclo, 3 años, y al último, 5 años. En el área 1, en la competencia específica 3 del bloque B, el saber básico 1, la transición del grupo familiar al grupo social de la escuela. Contemplamos que solo debía aparecer en 3 años, por tanto, solo aparece en este nivel. Y otro caso ha sido cuando hemos considerado que un saber básico solo debía aparecer en 5 años. Por ejemplo, en el área 3, la competencia específica 5 del bloque C, el saber básico 7, curiosidad e interés por los aspectos diferenciales de las lenguas extranjeras en comparación con las lenguas oficiales. Por su nivel de dificultad, pensamos que es apropiado para el final de la etapa y, por tanto, en 5 años. Y esto es lo que sería la parte de los saberes básicos, cómo los hemos nivelado. Muy bien, Clara. Además, me ha resultado muy curioso el hecho de que hayáis ido a desgranar realmente lo que es cada contenido o lo que es cada saber básico, porque realmente es así como se puede llegar a hacer un buen nivelaje, pero también recordar que los niveles, cuando se proponen, ¿no?, en la propuesta pedagógica, como tú has dicho que cada equipo de ciclo los tiene que hacer, también va a ser muy importante si algún compañero o algún claustro se enfrenta a hacerlos, que esa toma de decisiones entre unos u otros
ahora ha sido una propuesta vuestra, pero cada uno cuando haga la propuesta, aparte de mirar la naturaleza del saber básico, también podemos centrarnos en las situaciones de aprendizaje que queremos proponer. Porque evidentemente, si la situación de aprendizaje está adecuada al nivel, ¿no?, al que va dirigido, pues saldrá el mismo nivelaje que vosotros habéis hecho. Pero también puede dar la circunstancia de que haya en alguno de los niveles una situación de aprendizaje que dé paso, ¿no?, o que propicie trabajar algún saber básico en un nivel o en otro, y entonces pues en ese caso pues se podría hacer sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias. Pues vamos ahora a abordar el siguiente elemento. Hemos hablado de competencias específicas, hemos hablado de saberes básicos y ahora nos toca hablar de criterios de evaluación, ¿no? A ver cómo habéis hecho ese proceso de nivelar los criterios de evaluación entre 3, 4 y 5 años. Carla. Sí, pues de la misma forma que con los saberes básicos, con los criterios de evaluación hemos seguido las mismas adaptaciones, utilizando las dos vías. Por un lado, la reducción del contenido, que hemos utilizado esta opción en la mayoría de los casos para adecuarlo a las características psicoevolutivas de los niños y de las niñas según su edad. Y por otro lado, hemos cambiado o adaptado el verbo teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom para denotar la progresión del criterio durante el ciclo. Así pues, en algunos criterios hemos reducido solo el contenido, en otros hemos cambiado el verbo, pero también hay casos que hemos utilizado las dos vías, como es el ejemplo del área 1 en la competencia específica 4, el criterio 11, donde evidentemente, igual que en los saberes básicos, como ha dicho Clara, para 5 años los criterios de evaluación son los mismos que nos marcan el decreto y a partir de ahí vamos haciendo el nivelaje a 4 y 3 años. Así pues, en el ejemplo que estaba comentando del área 1, en la competencia específica 4, el criterio 11, para 5 años es respetar la secuencia temporal asociada a los acontecimientos y las actividades cotidianas y desarrollar comportamientos respetuosos hacia las otras personas. En este caso, para 4 años, hemos dejado el contenido el mismo, pero hemos cambiado el verbo. En lugar de respetar, hemos puesto conocer. Y en el caso de 3 años sí que hemos reducido el contenido y también hemos cambiado el verbo, que es familiarizarse con la secuencia temporal y las actividades cotidianas. Esto lo hemos hecho a lo largo de las 3 áreas en los diferentes criterios de evaluación. Todo depende de la valoración que hemos hecho el equipo y adecuándolo también a las características del criterio de evaluación. Eso sí, súper importante, 5 años se queda tal cual como en la normativa, porque es lo que nos marca que tienen que alcanzar al finalizar la etapa. Muy bien, Carla, muy interesante. Ahora ya nos hacemos un poco una visión, ¿vale?, más amplia, ¿no?, de cómo se han producido esos niveles, ¿vale?, partiendo de esa organización por competencia específica, entonces cómo hemos nivelado los saberes básicos y los criterios de evaluación. Entonces, claro, nos falta aterrizar a el elemento con el que yo había empezado esta entrevista, ¿no?, que es la relación con las competencias clave. Entonces, para ello, Marta nos explica cómo han obtenido, ¿no?, esa relación entre las diferentes competencias específicas y las competencias clave a las que ahora pues también tienen que responder, ¿no?, en ese trabajo en infantil. Sí, por supuesto. Lo primero que hemos hecho es tomar como base que las competencias clave son los desempeños considerados imprescindibles para que el alumnado pueda progresar y finalizar su etapa educativa y formativa con éxito, o sea, toda su etapa. Entonces, la relación de estas se ha buscado con el objetivo de asegurar, pero también de demostrar más fácilmente
que desde cada competencia específica, los criterios de evaluación y los saberes básicos, trabajamos siempre de manera global y transversal por lo que nos preocupa ahora, el progreso de cara a los retos y desafíos del siglo XXI que emanan de la Unión Europea. Y así pues se han ido organizando y distribuyendo entre las diferentes áreas, tomando como criterio siempre que fuese más o menos relevante dentro de cada una de ellas. Y además también no nos podemos olvidar y hemos tenido en cuenta el apartado de conexiones que el propio decreto ya nos ofrece dentro de cada una de las áreas, ya que muestra un apartado de relaciones y conexiones de cada área con las competencias clave, Claro. que es el principal Sí, objetivo. es como que hemos leído, ¿no?, la narrativa de lo que es cada una de las competencias clave para desgranar muy bien aquel contenido, ¿no?, que nos dice en infantil pues qué es ser competente lingüísticamente, matemáticamente, y después nos hemos ido como si dijéramos a esa relación que ya el propio decreto nos dice, cuando estamos en esta competencia específica, pues entonces estamos contribuyendo y por medio de esa lectura hemos ido estableciendo esas relaciones curriculares. Súper Exacto. curioso. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos, mira, abrimos un área del decreto puente de nivel, Marta, Sí. y tenemos la competencia específica con sus criterios de evaluación divididos por 3, 4 y 5 años y sus saberes. Y al lado Pero tenemos también, esa competencia específica a qué competencias clave contribuye, ¿vale? Entonces es correcto. perfecto, solamente nos falta la última relación, que es cómo hemos llegado a saber, ¿no? Cuando estamos haciendo todo este trabajo, el elemento esencial, ¿no? Uno de los elementos esenciales que son los objetivos generales de la etapa, que son importantes porque desde el principio son como un referente, ¿no? Un camino al que tenemos que llegar a conseguir y lo tenemos que llegar a conseguir pues, por medio del trabajo en todos estos elementos. Entonces, ¿cómo hemos conseguido incorporar ese elemento al documento? Exacto, como muy bien has dicho, el objetivo se entiende como los logros que se espera o que deben de conseguir los alumnos y las alumnas al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Para poder relacionar estos objetivos con las diferentes competencias clave, en primer lugar lo que hemos hecho es cada objetivo de etapa lo hemos relacionado con las áreas del currículum. Por ello, hay objetivos de etapa que están relacionadas con solo una área o con dos o incluso con tres. Y luego, posteriormente, cuando hayamos hecho esta relación con las áreas, los objetivos, ¿vale? Hemos mirado y analizado cómo están relacionadas con las competencias clave, que igual como ha dicho mi compañera Marta, hemos tomado como criterio que fuese más o menos relevante cada competencia clave con los objetivos que queríamos relacionar. Y entonces así hemos conseguido una unión entre los diferentes objetivos de etapa con las competencias clave para relacionarlo todo con las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación, como muy bien has dicho tú, Fanny. Muy bien, chicas. Pues bueno, yo creo que entonces con esto está el documento cerrado, ¿no? Tenemos 3 áreas, vamos a tener 3 áreas, dentro de cada una competencia específica, 3 niveles de criterios, 3 niveles de saberes básicos, la relación con la competencia clave, que nos va a ayudar luego también con esos informes que vamos a hacer para las familias, para explicarles el nivel de desarrollo que han ido consiguiendo sus hijos y al mismo tiempo pues marcarnos, ¿no?, ese referente de logro que son los objetivos de la etapa. Yo, ¿alguna cosa más queríais aportar? Sí,
nos gustaría decir que como hemos realizado este documento puente de nivel, como tú bien has dicho al principio, como un mini claustro de infantil, que ha sido un trabajo duro, pero que hemos tenido muchas reuniones, hemos consensuado opiniones, hemos aportado visiones diferentes y todo esto tiene su proceso, evidentemente, y hemos elaborado este documento como ayuda para los maestros y las maestras, pero que es un documento abierto, es decir, que cada claustro, cada equipo educativo, cada ciclo de infantil puede y debería adaptar este documento a las características de su alumnado, a la metodología, a las necesidades que cada centro tiene. Es una guía, para decirlo de alguna manera. Todo esto lo hemos especificado en cada uno de los documentos del documento puente de niveles para que lo tengan claro todos los ciclos infantil que lo utilicen. Que quieran utilizar. Bueno, no nos tenemos que olvidar que habéis sido un claustro más grande, ¿eh? Y necesitamos que se dé las gracias a las compañeras que no han podido estar hoy aquí, pero que también han participado, ¿no? Y bueno, desde aquí pues esperemos que les llegue ese agradecimiento. Y nada, a mí me gustaría cerrar pues también dando desde la parte de Escuela de Maestros, dándos el agradecimiento pues a todas vosotras, evidentemente por el esfuerzo. Creo que un poco el sentir que hemos estado hablando en las reuniones es que ha sido un trabajo duro, pero que al mismo tiempo, pues como todo lo que hacemos en Escuela de Maestros, lo hacemos porque nos ayuda también a nivel pedagógico a nosotros mismos y nos hace sentirnos, ¿no?, recompensados el poder ayudar a los demás en algo que creemos que entendemos, ¿no? Y nada, para todos los que lo queráis utilizar, es totalmente libre, descargable y si necesitáis conocer algo más pues de qué quiere decir cada uno de los documentos y tal, sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y ahí podréis tener acceso pues a todas las webinars que hemos estado haciendo desde el Real Decreto hasta el decreto y podréis encontrar más información que ayude a comprender mejor el propio documento, aparte de lo que esta tarde aquí os hemos intentado explicar. Muchas gracias a todas y nada, ahora a trabajar con el documento. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.